Muy buenas tardes, son las 6:15, una hora menos en Canarias. Comienza la comparecencia en rueda de prensa del ministro de Sanidad, Salvador Illa. Buenas tardes, ministro. Muy buenas tardes. Quería compartir con ustedes tres cuestiones. En primer lugar, como viene siendo habitual, una valoración de los datos que hemos dado a conocer esta mañana por parte del doctor Simón. El lunes, en la comparecencia que hice ante ustedes, fijé un objetivo semanal. El objetivo que nos fijamos para esta semana era tener un incremento medio de nuevos casos de contagiados alrededor del 1%. Hoy tenemos un dato de 1.309 personas contagiadas, es decir, un incremento de un 0,6%. Confirmarles, por tanto, ya al final, llegando al final de esta semana, que estamos en disposición de cumplir el objetivo que nos habíamos marcado para esta semana, de un incremento medio de nuevos contagiados alrededor del 1%. Y recordar que así ha sido en las 6 semanas en que hemos estado sometidos al estado de alarma. El Gobierno cada semana se ha propuesto un objetivo semanal y cada semana este objetivo se ha ido cumpliendo. Cada vez que nos hemos fijado un objetivo, se ha cumplido. Y desde hace unos días, cuando hemos ido consiguiendo estos objetivos que nos hemos ido fijando, hemos ido anunciando medidas de alivio. Luego me referiré en la última parte de mi comparecencia a dos anuncios que les quiero hacer en este sentido. Quiero también poner en valor el hecho importante de que desde hace varios días, de una forma sostenida, tenemos más números de recuperados, hoy 3.013 personas que afortunadamente se han recuperado, que de nuevos contagiados, hoy 1.309. Esto se viene repitiendo, digo, de una forma sostenida desde hace varios días. El número total de personas recuperadas en nuestro país es ya de 112.050 personas, más de un 60% del total de personas que desde el inicio de la pandemia se han contagiado. Estamos, en este sentido, en el porcentaje de personas recuperadas a la cabeza de los principales países del mundo, lo cual es un dato que dice mucho en favor de nuestro Sistema Nacional de Salud. En segundo lugar, quería hacer una valoración del contexto en el que estamos y quiero decirles que España está hoy con mucha humildad y gracias al esfuerzo de todos los españoles ganando semanas a la recuperación y será uno de los primeros países en iniciar la desescalada, cuyo plan ya hemos dado a conocer. No hay para la desescalada, para el plan de transición a la nueva normalidad, que es como lo hemos llamado, no hay un manual de instrucciones. En ninguna parte del mundo hay un manual de instrucciones. Sí que hay certezas del conocimiento que hemos ido adquiriendo conforme hemos ido combatiendo este virus. Sí que hay también certezas respecto a las fortalezas que nuestro Sistema Nacional de Salud ha ido desarrollando para combatir al virus y siempre tomando a la ciencia, a los expertos, al criterio de las personas que saben, que van descubriendo nuevos aspectos de este virus, siempre tomando, digo, como base su criterio, sus recomendaciones. En base a esto hemos construido este plan de transición hacia la nueva normalidad que dimos a conocer. En este punto me van a permitir que recuerde un asunto muy relevante. El estado de alarma en España ha funcionado. El estado de alarma ha funcionado. Iniciamos el 14 de marzo el estado de alarma con unas cifras de contagiados del 35% de nuevos contagiados. Hoy estamos en un 0,6%. El estado de alarma, digo, ha funcionado y es imprescindible, además, mantenerlo para la fase de desescalada. Esto es un hecho. El hecho de que ha funcionado es una evidencia, insisto. 35% de incrementos de contagiados el 14 de marzo, cuando el Gobierno lo decretó, 6,6% hemos conocido el último dato que hemos conocido. Por lo tanto, no haríamos bien en confrontar salud con política o salud con economía y, en cambio, sí que haríamos bien en aplicar el plan de transición, los 3 principios en los que se basa este plan. Permítanme antes contextualizar que España es uno de los países que tiene la pandemia más extendida. Esto ocurre en los 5 países con más tránsito de personas en el mundo, Estados Unidos, Francia, el Reino Unido, Italia y también España. Esto no lo hemos de perder de vista, hemos de tener claro este contexto. Los países con más tráfico de personas son aquellos países que han desarrollado más la pandemia. También esto nos tiene que llevar a la conclusión de que no hay que perderle el respeto al virus. Y decía, no hay que confrontar salud con política, no hay que confrontar salud con economía.
Es una evidencia que han funcionado las medidas del estado de alarma y ahora, más que nunca, es necesario para la desescalada, aplicando los 3 principios en que se basa este plan de transición a la nueva normalidad que dio a conocer el martes el presidente del Gobierno. Primero, principio de control y coordinación. Hay que tener unos criterios comunes para todos nosotros, hay que coordinar el conjunto del marco de las instituciones, del marco institucional de nuestro país. Ahí el esfuerzo que ha hecho el Gobierno es palpable también, si se repasan los números. Este domingo será la 8ª vez que el presidente del Gobierno se reúne con presidentes de comunidades autónomas. Yo he tenido 23 reuniones con los representantes, con los consejeros de las autonomías en el marco de la interterritorial del Sistema Nacional de Salud. El presidente del Gobierno ha presidido 6 comités científicos, ha habido 20 reuniones con agentes sociales y 39 reuniones con distintos representantes de la sociedad civil. Por tanto, control y coordinación para tener unos criterios comunes que nos ayuden a implementar este plan de transición a la nueva normalidad. En segundo lugar, como no puede ser de otra manera, he dicho antes que no hay que perderle el respeto al virus, mucha prudencia y cautela. Hemos hecho un esfuerzo muy importante que nos ha permitido estar en una fase de control de la pandemia, pero no hay que dejar de seguir actuando con mucha prudencia, mucha cautela y siempre en base a la evolución de la epidemia y al consejo que nos van dando los expertos de distintos ámbitos, en particular los expertos de salud pública. Y en tercer lugar, unidad. Entramos juntos en esto y saldremos juntos, no hay otro camino. Por tanto, hay que hacer todo lo posible, el Gobierno está empeñado en esto, en favorecer la construcción de esta unidad, con el conjunto de administraciones de nuestro país y también con el conjunto de aquellas fuerzas políticas a las que el presidente del Gobierno de una forma reiterada y constante ha tendido la mano para que nos comprometamos todos a un esfuerzo común, colectivo, para vencer al virus y reconstruir nuestro país. Saben ustedes que el plan de transición a la nueva normalidad consta de 4 fases, estamos en la fase 0, hay una primera medida de alivio, ahora anunciaré 2 más en este sentido. Tiene 3 fases de periodos de 14 días, es el periodo que nos permite evaluar la evolución de la epidemia a las nuevas medidas previstas en esta fase, y saben también que es un plan gradual, es un plan flexible y es un plan asimétrico, que permite, por tanto, adaptar cada una de estas fases a la realidad epidemiológica de los territorios. En este sentido, reiterar también y recordar que la unidad de referencia que establece el plan es la provincia o la isla, unidades que tienen entidad económica por sí mismas y que permiten también conocer los datos epidemiológicos, los distintos indicadores que figuran en el anexo 1 del plan referidos a esta unidad de referencia y que permiten sobre todo aislar la movilidad en el interior de las mismas para garantizar que si hubiera un brote queda contenido en el interior de esta unidad de referencia que, como digo, el plan prevé que es, sin perjuicio de que podamos evaluar otras opciones, es la provincia o la isla. Quiero, en tercer y último lugar, les he dicho antes que cuando vamos consiguiendo objetivos estamos en disposición de anunciar medidas de alivio. Hay una de la que ya han disfrutado multitud de niños y niñas de nuestro país, que es el Paseo de los Niños. Hoy vamos a les anuncio 2 nuevas medidas. La primera de ellas, una orden sobre condiciones en las que se puede realizar actividad física no profesional al aire libre. Se permiten, en base a esta orden, actividades deportivas de carácter individual, sin contacto, y también la realización de paseos diarios. Esta orden entrará en vigor y tendrá plenos efectos a partir de las 0 horas del día 2 de mayo, por tanto, pasado mañana. Se permite la práctica de cualquier deporte que debe realizarse siempre de forma individual, sin contacto con terceros, una única vez al día y dentro del municipio de residencia. No se permite para la práctica de deporte desplazarse a otro municipio. En cuanto a los paseos, se podrá salir acompañado con una sola persona conviviente o una cuidadora habitual, si así se requiere. Se podrá realizar en una distancia no superior a 1 kilómetro respecto al propio municipio, un paseo al día. Se excluyen de estas actividades, esto es muy importante resaltarlo, aquellas personas con síntomas o que estén en un periodo de cuarentena o en aislamiento domiciliario por haber sufrido la enfermedad o por haber sido contacto estrecho de una persona que haya sufrido la enfermedad. En todas estas actividades hay que mantener de una forma muy importante las distancias interpersonales. Hay unas franjas horarias, esto también es muy relevante, que determina esta orden para cada una de esas actividades. En primer lugar,
para la práctica de deporte individual y los paseos, estos se podrán llevar a cabo entre las 6 y las 10 de la mañana y entre las 8 y las 23 horas de la noche. Insisto, franjas horarias para hacer actividad física de carácter individual, sin contacto con terceras personas, y paseos con un conviviente. La actividad física en el propio municipio, los paseos con el conviviente a una distancia máxima de 1 kilómetro del domicilio. 6 a 10 de la mañana, 8 a 23 horas, a 11 horas de la noche. Aquellas personas que requieran salir acompañadas de un cuidador o cuidadora, porque tengan algún nivel de dependencia, se les reserva un espacio horario, una franja horaria específica, de 10 a 12 de la mañana o de 7 a 8 de la noche. Insisto, aquellas personas dependientes que requieran ser asistidas en su paseo por una persona, por un cuidador, y por tanto tienen una franja específica, insisto, de 10 a 12 y de 7 a 8. Y los paseos autorizados ya para los niños menores de 14 años se restringen a la franja horaria que va desde las 12 a las 7 de la tarde. Por tanto, hay 3 espacios, mañana y tarde, de 6 a 10 y de 8 a 11 para actividad física individual y paseos, personas mayores de 14 años que pueden pasear con un conviviente, espacio reservado o franja horaria reservada para aquellas personas dependientes, que es entre las 10 y 12 de la mañana y 7 y 8 de la tarde, y entre las 12 y las 7 de la tarde reservado para el paseo con los niños. Se trata de evitar, de ordenar un poco el día para que haya las mínimas aglomeraciones posibles. Es muy importante recordar que tiene que haber la distancia interpersonal, esto no nos cansaremos de repetirlo, idealmente 2 metros, mínimo 1,5 metros. Un paseo, una actividad física, hay que preservar las 2 metros de distancia, el lavado muy frecuente de manos antes de salir, al llegar a casa, y la higiene muy importante de todos los espacios públicos y privados. Quiero también decirles que aquellos municipios de menos de 5.000 habitantes, por sus condiciones, por las características que tienen, no aplican las franjas. En los municipios, insisto, de menos de 5.000 habitantes, que son el 80 y pico % de municipios de nuestro país y en los que viven un 12%, un poco más del 12% de la población, ahí no hace falta respetar estas franjas, se pueden hacer estas actividades desde las 6 de la mañana a las 11 de la noche. No hay riesgo por el número de habitantes que habitan en estos municipios, no hay riesgo de que haya aglomeraciones y, por tanto, en estos municipios de menos de 5.000 habitantes no hay franjas. Pueden realizarse estas autoridades de alivio, estas autoridades permitidas, los paseos, la actividad física, el paseo de los niños, el paseo de personas dependientes, pueden realizarse en cualquier momento del día entre las 6 y las 23 horas del día. Hay un segundo anuncio que les quiero hacer, que hace referencia a otra orden por la que se permite la realización de actividades no profesionales de cuidado y recolección de productos agrícolas. Es una orden también sobre la que hemos estado trabajando con mucha intensidad estos últimos días y permite que el cuidado y la recolección de huertos, cuando no se trate de actividades de naturaleza laboral, profesional o empresarial, que ya estaban permitidas, se pueda realizar. El desplazamiento a estos huertos se tiene que realizar en el mismo término municipal al del domicilio o término municipal adyacente. Hay una excepción única para el caso de que se requiera desplazarse más allá del municipio o del municipio adyacente para el cuidado de animales o huertos de autoconsumo. Se tienen que realizar los mínimos desplazamientos posibles y siempre de acuerdo con las normas dictadas por las autoridades competentes. Los trabajos en el huerto en cuestión se realizarán de forma individual, salvo que se acompañe a personas con discapacidad o menores, y esta orden también entrará en vigor el sábado día 2 de mayo. Por tanto, 2 medidas de alivio en consonancia con la evolución que está teniendo la epidemia en nuestro país, afortunadamente una tendencia positiva. No hay que perderle el respeto al virus, no está vencido, no hay que perderle el respeto, y pedimos que estas medidas de alivio, que se pueden poner en práctica gracias al esfuerzo ejemplar del conjunto de españoles en el cumplimiento de unas medidas muy drásticas, se tienen que poner en práctica, indico, siguiendo las prioridades que siempre indicamos. Distancia interpersonal, lavado de manos, una y otra vez lo decimos, lavado de manos, y higiene en espacios públicos y privados. Estos son los comentarios, las cuestiones que quería compartir con ustedes, y estos anuncios los que les quería hacer, que van a verse reflejados en órdenes que van a aparecer publicadas mañana en el Boletín Oficial del Estado para conocimiento de toda la ciudadanía. Ministro Salvador Illa, si le parece, pasamos entonces al turno de preguntas.
en un grupo de medios y periodistas que hoy pertenecen a canales como Televisión Española, El Boletín, El Periódico de Cataluña, Cambio 16, El Español, El Imparcial, La Cadena SER, L'Eco, El Economista y La Buena Onda Radio. Vamos, por tanto, a las preguntas. Os recordamos, compañeros, que podáis tener los canales de sonido preparados y que os identifiquéis al formular vuestras cuestiones. Comenzamos con Televisión Española. Adelante, Televisión. Sí, hola, buenas tardes, ministro. Quería preguntar, me queda un poco de duda con los paseos. En caso de las familias, pues padre, madre, que tengan varios hijos, ¿tienen que salir por separado, uno de los dos progenitores con los dos niños y luego aparte otro paseo? ¿Pueden salir todos juntos? Me surge esa duda. Luego, por otra parte, acaba de decir que el estado de alarma es imprescindible, pero lo cierto es que cada vez menos grupos aseguran el apoyo a la prórroga del estado de alarma. Por falta de diálogo se quejan, el PP hasta ahora no tiene decidido su voto, tampoco PNV ni RC, que amenaza con votar en contra. ¿Tiene el Gobierno un plan B en caso de que alguna de las prórrogas no sea apoyada por el Congreso de los Diputados? Y una última pregunta. Esta tarde la ministra de Política Territorial hablaba en el Senado de reuniones bilaterales con comunidades autónomas en el marco de la desescalada, y teniendo en cuenta que la presidenta de la Comunidad de Madrid justo ha pedido esta mañana una comisión de trabajo bilateral, ¿se plantea Sanidad este tipo de reuniones? Muchas gracias. Muchas gracias, Alba. Respecto a los paseos, creo que lo he especificado, los paseos se pueden producir entre las 6 y las 10 de la mañana y entre las 8 y las 11 de la noche. Se pueden producir a una distancia de 1 kilómetro del domicilio en que se habite, personas mayores de 14 años con un conviviente y un paseo al día. Los paseos con los niños siguen regulados en las mismas condiciones. Recuerden la regla de los 4 unos, simplemente se restringe la franja horaria para que no coincidan con las personas adultas, con las personas mayores. Esto es muy importante, que no haya coincidencia ni con las personas mayores ni con las personas dependientes. Se restringe la franja horaria de 12 a 7, excepto en los municipios de menos de 5.000 habitantes, que por sus características no aplican las franjas horarias. Respecto al estado de alarma, yo he sido muy claro y lo quiero volver a ser. El estado de alarma ha funcionado. Se ha beneficiado el conjunto de comunidades autónomas y el conjunto de españoles. Y yo creo que es un hecho objetivo. 14 de marzo, más del 35% de incremento diario de contagios. Tu último dato conocido, 6,0% de incremento. Si quieren ustedes, demos la media que tenemos como objetivo esta semana, 1%. Esto ha funcionado. Y para la fase de desescalada es imprescindible el estado de alarma. A partir de aquí, cada cual tiene que adquirir y asumir las responsabilidades y ejercerlas como entienda más conveniente. Pero el estado de alarma, en un proceso muy complejo de desescalado, donde hay que seguir, lamentablemente, restringiendo la libre circulación en algunos aspectos, en los que están previstos en el plan de sanidad, es imprescindible a nuestro juicio. Y respecto al anuncio que me comenta usted que ha hecho la ministra de Política Territorial, no conozco en sus términos exactos este anuncio, pero nosotros hemos venido siempre manteniendo una relación muy estrecha y muy cordial con el conjunto de comunidades autónomas, en reuniones a varias bandas, en el marco del interterritorial del Sistema Nacional de Salud. He dicho que nos hemos reunido 23 veces, esta semana 2 reuniones ya, y cuando ha sido necesario hemos hecho reuniones bilaterales y no hay ningún inconveniente, al contrario, en seguirlas haciendo si así lo solicita alguna de ellas o así lo considera oportuno. Ministro, continuamos con las preguntas. Son todavía 9 turnos de palabra. Si le parece, concentrar de nuevo la explicación de manera concreta sobre las franjas de las distintas horas en las que distintos colectivos podrán, a partir del día 2, realizar estas actividades, y continuamos inmediatamente con el boletín. Esté preparado y, si le parece, ministro, le invito a que podamos de nuevo concretar las franjas y los colectivos. Bueno, las franjas horarias son las franjas de 6 a 10 de la mañana y de 8 a 11 de la noche. Ahí en esa franja horaria está permitida el deporte individual, sin contacto con terceras personas, y los paseos para personas adultas de más de 14 años. Está la franja reservada a personas dependientes, que es entre 10 y 12 de la mañana y 7 y 8 de la tarde, y está la franja reservada para paseos de niños, que es entre 12 y 7 de las 12 y las 12 del mediodía y las 7 de la tarde, excepto en los municipios de menos de 5.000 habitantes.
¿Y lo de los mayores de 70 años? Los mayores de 70 años tienen que también pasear, ejercer su actividad de paseo en la franja reservada para personas dependientes, es decir, entre las 10 y las 12 y las 7 y las 8 de la tarde. Pregunta ahora el boletín. Adelante. Hola, buenas tardes. Soy Gustavo García del Boletín. Una duda. El límite en los paseos de los adultos es de 1 hora, si no he entendido mal, y en las actividades deportivas no hay límite horario más allá de las propias franjas y tampoco de distancia. Y luego también quería saber si desde Sanidad se ha dado alguna indicación, alguna recomendación a los ayuntamientos en este nuevo escenario, si hay que abrir espacios verdes, cerrar el tráfico en algunas calles, si se ha dado algún consejo o alguna guía. Gracias. Gracias. Hemos limitado los paseos y la actividad física a la distancia de 1 kilómetro en el radio del domicilio y a la actividad física a no sobrepasar los límites del propio municipio. Los municipios, si lo consideran oportuno, pueden habilitar espacios o recomendar que se haga la actividad en espacios determinados. Si lo hacen, será, verdad, recomendable en el sentido de que ayudará también a evitar aglomeraciones, que es siempre muy aconsejable que se eviten. Pregunta ahora el Periódico de Cataluña. Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes, ministro. 2 preguntas. Acaba de decir que ha funcionado el estado de alarma, pero si no pudiera prorrogarse por falta de apoyos, ¿qué pasaría? ¿Estaría en peligro el plan de desescalada tal como lo está planteando su Ejecutivo? Y otra pregunta. Zaragoza va a cortar el tráfico a avenidas grandes para facilitar el distanciamiento social durante las salidas de este fin de semana. ¿Recomienda usted que se haga en las principales ciudades también? Gracias. Bueno, pues respecto a la primera pregunta, gracias Pilar, me has formulado 2 preguntas. Yo, en fin, no puedo más que constatar las cosas que he constatado. El estado de alarma ha funcionado en nuestro país. Recordar que el virus no está vencido, que no hay que perderle el respeto, y recordar que la desescalada, la transición a la nueva normalidad es un proceso muy complejo para el que no hay manual de instrucciones ni hoja de ruta previa y para el cual es necesario restringir la movilidad de los términos en que se prevé en el propio plan. A partir de aquí no le puedo decir nada más porque cada cual tiene que asumir las responsabilidades que le correspondan. Y respecto a el comentario que me ha hecho usted referido a la ciudad de Zaragoza, todo lo que sea habilitar, ordenar espacios públicos en las ciudades conforme las autoridades municipales lo entiendan más oportuno para limitar, evitar aglomeraciones, yo creo que es una medida muy recomendable y si se hacen no solo es bienvenido, sino que, en fin, yo lo quiero agradecer porque se trata de que todo el mundo pueda gozar, disfrutar de estas medidas de alivio con el mínimo posible de aglomeraciones y permitiendo que se guarde la distancia interpersonal, que se guarden las prioridades y las recomendaciones que hemos ido haciendo. Cambio 16, pregunta ahora. Adelante. Buenas tardes, ministro. Soy Juan Emilio Ballesteros de Cambio 16. En efecto, no hay manual de instrucciones para afrontar la desescalada y usted ha dicho que solo tiene alguna certeza o que solo se van teniendo certezas. No sé si esa certeza está si el virus madruga o no. Desde luego a las 6 de la mañana no creo que se vaya a producir una salida explosiva. Al igual que existen cada vez más certezas de que la expansión del virus tiene que ver con la temperatura, el incremento de esa expansión, se puede afirmar que se expande también con la contaminación. En ese sentido, Francia acaba de declarar que la bicicleta será la reina del desconfinamiento. Se ha hablado de que Zaragoza va a abrir algunas calles a los peatones, Barcelona cerrará el tráfico en 44 calles. ¿Qué tiene que ver la contaminación con la expansión del virus? Y en cuanto, lo ha comentado también, la unidad que tiene que haber en torno al estado de alarma, que se está quebrando cada vez más. Las comunidades regidas por nacionalistas están pensando en si van a continuar apoyando al gobierno. Las comunidades del PP ya han dicho que lo tienen muy difícil. Incluso el socialista Javier Lambán ha llegado a decir, un poco, en plan exclamativo, que salvar la vida de Aragonés está muy por delante de salvar políticamente a Pedro Sánchez. Una afirmación que es posible con la que esté de acuerdo el propio presidente del gobierno. ¿Cómo piensa mantener la unidad en medio de este clima? Pues muchas gracias, Juan Emilio, por sus 3 preguntas. Efectivamente, no hay manual de instrucciones en el plan de desescalada. El Gobierno ha presentado un plan
venimos trabajando en él desde hace varias semanas, con un conjunto muy amplio de expertos. Se han analizado todas las propuestas que nos han hecho llegar las comunidades autónomas. El plan recoge alrededor de un 80% de las propuestas que nos han remitido. Se ha contrastado con todas las propuestas y planes que han hecho otros países europeos y de otras partes del mundo, y hemos ido aplicando en esta fase cero algunas medidas de alivio. Hoy he dado a conocer la segunda y la tercera medida de alivio que el Gobierno va a decretar para este viernes día 2, y con respecto a las franjas horarias hemos hecho un esfuerzo para evitar que coincidan distintos colectivos en el espacio público, para evitar unas aglomeraciones que en nada ayudarían a seguir conteniendo el virus, y nos ha parecido que para hacer deporte, pues, el que quiera levantarse temprano, a las 6 de la mañana lo puede hacer, el que quiera puede hacerlo pues, en la segunda franja horaria, que es de 8 a 11 de la noche. La climatología también en algunas partes del territorio pues, puede aconsejar pues, que se haga bien temprano por la mañana. Respecto a la temperatura y a la contaminación y a la relación que tienen con el coronavirus, hay estudios al respecto, pero según me informan a mí los responsables del Ministerio, los técnicos y expertos del Ministerio, no hay nada concluyente al respecto. Es verdad, por lo que me dicen, que algunos coronavirus se comportan con el calor, con la sequedad, con el calor, digamos, de una forma que remite el contagio, no sobreviven en buenas condiciones con esas características. Ojalá sea el caso de este virus, del SARS-CoV-2, ojalá sea el caso. Es verdad también que si uno analiza la evolución de la epidemia en nuestro país, puede constatar que las partes más calurosas de nuestro país tienen unos índices de evolución epidemiológica pues mejores que en otras partes donde no hay tanto calor. Pero, insisto, a mí no me trasladan que haya evidencia científica concluyente al respecto, como tampoco me lo trasladan por lo que hace referencia a la contaminación y los efectos que pueda tener sobre el coronavirus. Y respecto a la unidad, pues mira, el Gobierno no va a entrar en ningún tipo de reproches con nadie, ni con otras instituciones, ni con otras formaciones políticas, ni con otros colectivos. El Gobierno tiene un único adversario, que es el COVID-19, y está enfocado y centrado en ello. El presidente del Gobierno ha hecho reiteradas apelaciones a la mano tendida y a construir una unidad para combatir nuestro único adversario, que es el COVID-19, y para convocarnos todos los españoles a un esfuerzo colectivo de reconstrucción de nuestro país. A partir de ahí, cada cual es libre de tomar sus decisiones y de explicarlas al conjunto de los ciudadanos españoles, que tendrán que valorarlas. Es el turno ahora del Español. Adelante. Hola, ¿qué tal, ministro? Soy Alberto Prieto, del Español. Comenta usted que no hay manual de instrucciones, pero seguro que hay algunas instrucciones que podemos dejar claras, que en el periódico estamos queriendo informar de alguna cosa y no lo hemos conseguido. He preguntado en el Ministerio de Trabajo, en Economía y Economismo, y ayer mismo en Sanidad, y tampoco me dieron respuesta. ¿Puede el ministro y autoridad delegada explicarme cuándo podrán retomar la actividad las obras menores no urgentes, es decir, las clásicas reformas? Y aclarar si el Zara de Gran Vía en Madrid o la FNAC de la Diagonal en Barcelona son o no grandes superficies, para saber en qué fase podrán abrir. Quería preguntarle por qué en España no se va a obligar al uso de en el transporte público, como sí que hace en Italia, Francia o Alemania, que incluso ha tenido que parar su desescalada por uno de los contagios. Si hay alguna razón concreta, científica, ¿en qué nos basamos nosotros para la decisión? Y creo recordar, por su intervención ahora en la comisión parlamentaria, que ha comentado que a inicios del año que viene puede haber una vacuna. Que son las informaciones que ustedes están manejando en el Ministerio. Querría que abundara un poco más en esta información. ¿En qué se basa? ¿De qué proyectos estamos hablando? Si alguno de ellos es español o está participando en algún laboratorio de nuestro país. Y si ya que no va a haber test para todos, como ha dicho la comisión, habrá vacunas para todos. Y si están pensando ya en eso, en cómo van a hacerlo. Muchas gracias. Muchas gracias. Mire, las actividades de reformas que no comporten contacto con personas que estén residiendo en el domicilio donde se hacen las reformas ni en las zonas comunes se pueden llevar a cabo ya. Respecto a si se considera gran superficie o a qué exactamente se considera gran superficie, si la Gran Vía o otro centro comercial que ha mencionado Barcelona son o no, en las órdenes que vamos a ir dictando, haciendo públicas para cada una de las sucesivas fases referidas a territorios concretos, iremos dando especificaciones, iremos concretando todos estos aspectos por los que usted me pregunta. Respecto a las mascarillas y su uso en el transporte público,
En este momento nosotros tenemos una recomendación de uso de mascarilla en aquellos casos en que no se pueden cumplir las 3 prioridades que hemos ido resaltando constantemente: la distancia interpersonal de 2 metros, ideal mínimo de 1 metro, 1,5 metros, el lavado de manos o la higiene de espacios públicos. Es también lo que está en línea con las recomendaciones que hacen las autoridades internacionales, la Organización Mundial de la Salud o el ICDC. Le quiero decir, sin embargo, que todos estos asuntos están en permanente revisión por parte del Ministerio, conjuntamente con el Comité de Desescalada, que se ha reunido hoy por primera vez. Y, por tanto, si en este sentido hubiera algún cambio de criterio, evidentemente lo daríamos a conocer a la máxima brevedad. Pero, de momento, lo que tenemos es una recomendación de uso de la mascarilla cuando no se pueda cumplir, sobre todo con la distancia interpersonal recomendada. Respecto a la vacuna, yo he comentado, me parece que ha sido en mi réplica a una intervención de un portavoz de un grupo parlamentario, que efectivamente la información de la que disponemos es que durante el primer semestre, no a principios de año, durante el primer semestre del año que viene, es muy posible que se haya desarrollado alguna vacuna. Hay en estos momentos en el mundo más multitud de proyectos, hay un esfuerzo científico de la comunidad científica pues impresionante para contrarreloj descubrir aspectos desconocidos todavía del virus y encontrar terapias y vacunas. Cuando encontremos una terapia o una vacuna, habremos vencido definitivamente al virus. Hasta entonces hay que convivir con él, nueva normalidad a la que siempre apelamos. Pues les decía que hay más de 70 proyectos relevantes en este sentido, que están siendo seguidos por la Organización Mundial de la Salud, por las autoridades europeas y también por el Ministerio de Sanidad, básicamente por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. España está haciendo un seguimiento atento, está también potenciando algunos proyectos de desarrollo de vacuna en nuestro país y, como no puede ser de otra manera, estamos muy atentos a cómo evoluciona esto para posicionarnos adecuadamente. Y respecto a los test, nosotros somos uno de los países que realiza más test de diagnóstico, según todos los rankings que se puedan consultar. Hemos realizado 1.300.000 test de diagnóstico PCR y diagnóstico rápido, de PCR más de 1 millón de test. Estamos en un promedio diario de entre 40 y 47.000, según los datos que nos proporcionan las comunidades autónomas, y estamos trabajando para hacer todavía más test. Y se van a hacer estos test, se están haciendo y se van a hacer conforme a los criterios que nos recomiendan los epidemiólogos, siempre con una única estrategia de testeo, siempre bajo la dirección o bajo la prescripción de un médico y siempre vinculando el resultado del mismo al sistema de salud para que se pueda hacer un adecuado seguimiento de aquellas personas que hayan dado positivo. Pregunta ahora el imparcial. Adelante. Buenas tardes, señor ministro. Me llamo Javier Cámara. Quería preguntarle, en plan sanitario, millones de personas ya están saliendo de sus casas, más van a salir este fin de semana, y no saben si están infectados o si son inmunes porque no se han hecho el test, no se han podido hacer, y como usted dice, pues tampoco hay para todo el mundo. ¿Le preocupa que vayamos a ciegas y se pueda producir por esta causa un rebrote que no esté previsto? Y por otra parte, no me ha quedado muy clara la contestación antes a las preguntas de una compañera. ¿Exactamente en qué escenario estaríamos si no se aprobara una cuarta prórroga del estado de alarma? ¿Qué efectos tendría esta no aprobación del estado de alarma en lo que es todo el proceso de desescalamiento? Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, Javier. El Gobierno no va a ciegas. El Gobierno, cuando presenta un plan de transición a la nueva normalidad, es porque lo ha estudiado durante varias semanas, ha consultado a multitud de expertos, ha recogido todas las propuestas de las comunidades autónomas, lo ha contrastado con otros planes de otros países de nuestro entorno y tiene unos indicadores epidemiológicos que ustedes conocen porque diariamente se hacen públicos y son comentados y explicados por parte del doctor Simón, que indican una evolución muy clara de la epidemia. Le he dado un dato, pero hay más en los informes que hacemos cada día. Le he dado un dato, le he dado el dato del número de incremento medio de contagios, 35% a 0,6%, pero usted puede ver el incremento de UCIs, el incremento de hospitalizaciones, propio número de fallecidos, por cierto, a cuyos allegados y familiares expresamos, como siempre, nuestras condolencias. Puede ver también la incidencia acumulada en los últimos 14 días y en los informes se ven las gráficas con un claro descenso. Incluso los informes del Centro Nacional de Epidemiología pues hablan de la famosa R, de la tasa de reproducción. Todos los indicadores apuntan a una tendencia de control del virus, aunque no podemos bajar la guardia y hemos de estar alerta. Por tanto, el Gobierno no va a ciegas.
Esta evolución es la que permite ir tomando estas medidas de alivio que he comentado y la que permitirá, cuando las autoridades autónomas nos hagan sus propuestas y nos hagan llegar los indicadores que figuran en el anexo 1 del plan y podamos constatar que han desarrollado las capacidades estratégicas necesarias para poder entrar en fase 1, que hay unos indicadores de alerta temprana, de seguimiento de casos que nos dan las garantías de que podemos detectar muy precozmente si hay un rebrote. Cuando se produzca todo esto, a partir del 11 de mayo, cuando se den estas circunstancias, en aquellos territorios en que se den, podremos empezar este proceso de transición hacia la nueva normalidad. En un escenario ideal, este proceso puede durar 8 semanas, pero justamente una de las cuestiones más relevantes del plan es, aparte de su asimetría, se hará donde se den las condiciones para que se pueda hacer. Aparte de su asimetría, digo, su flexibilidad. Cuando no se den estas condiciones, no se va a proceder a avanzar, por así decir, a la fase 1 o de la fase 1 a la fase 2. Y además, también, cada fase tiene un periodo mínimo de 14 días, que es un periodo de incubación, como ustedes saben, de la enfermedad. Por tanto, el tiempo suficiente para ver los efectos que el cambio de fase ha tenido sobre la evolución de la epidemia. Respecto al estado de alarma, yo no tengo más que añadir. Quiero decirle, es una constatación que ha funcionado, esto me parece que es evidente. Es una constatación que, si no se aprueba, no se podrán restringir derechos fundamentales, y es una constatación que, para que podamos implementar adecuadamente este proceso tan complejo en España y en todas partes, que es la transición hacia la nueva normalidad o la desescalada, hace falta restringir la libre circulación, porque si no, corremos riesgos, a juicio al menos de este ministro que les habla, corremos riesgos que no merece la pena correr. A partir de aquí yo no le puedo decir ni más ni menos que esto. Es la cadena SER quien pregunta ahora. Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Javier Carrera, de la cadena SER. Varias cuestiones, ministro, muy concretas sobre los umbrales mínimos para poder pasar de fase en este proceso de desescalada. ¿Cuándo van a publicarlos? ¿Cuáles serían? Y en ese sentido, Fernando Simón ha expresado esta mañana que es posible que la desescalada se retrase más en comunidades como Madrid y en Cataluña. Quería saber si cree usted que podrán pasar a la fase 1 el 11 de mayo. Otra duda muy concreta es cuándo se va a publicar la orden para establecer las condiciones para actividades como la peluquería y los restaurantes con comida para que puedan reabrir el lunes. Y le traslado también algunas dudas muy concretas sobre estas franjas horarias, dudas que nos trasladan a veces los oyentes para poder pasear, para hacer deporte. ¿Qué pasa si coinciden con sus horarios de trabajo? Saber también si el adulto que sale con el niño puede volver a salir a pasear, y si entre las actividades deportivas, por ejemplo, se encuentra el surf, que es algo importante en las zonas de costa. Muchas gracias. Muchas gracias. Estamos trabajando en una orden de procedimiento que aclarará aquellos umbrales de los indicadores que forman parte del anexo 1 del Plan de Desnación. Gracias, Javier, por tus 4 preguntas. Esto, por tanto, en cuanto estemos en disposición de publicar esta orden, yo le llamo de procedimiento porque indicará el procedimiento concreto, se conocerá esto, pero quisiera insistir en que la valoración no va a ser una valoración determinista ni cuantitativa, sino una valoración cualitativa. Es decir, hay unos indicadores, hay unas capacidades, pero debido también a la distinta situación, a la riqueza de nuestra realidad territorial, va a ser imprescindible, o lo hemos dicho siempre, una valoración cualitativa del conjunto de indicadores que se hará conjuntamente con la comunidad autónoma y que, en última instancia, el Ministerio pues dará su parecer al respecto. No le puedo decir qué comunidades autónomas estarán en disposición de avanzar a la fase 1 el día 11 de mayo, no se lo puedo decir. Hay que ver cómo evoluciona la epidemia la próxima semana, hay que ver la valoración que hacen, están trabajando muy intensamente las comunidades autónomas, un conjunto de indicadores que muestran el desarrollo de las capacidades que tienen, y habrá que valorar conjuntamente con ellas pues cuáles de ellas o qué partes de los territorios de ellas, porque el territorio de referencia no es la comunidad autónoma como tal, puede haber unidades de referencia, el plan recoge la provincia o la isla de una comunidad autónoma que puedan proceder a avanzar a la fase 1 y otras que no. Por tanto, habrá que valorarlo en función de las propuestas que nos hagan y del análisis cuantitativo y cualitativo que podamos hacer. Estamos trabajando en una orden para esas actividades de alivio que usted mencionaba. Veremos si está, en principio la idea es que estén preparadas para el día 4 de mayo, hace referencia, como usted dice, a establecimientos minoristas, lo que está recogido en la fase 0 del plan que hemos conocido y algunas medidas más en las que estamos trabajando.
Me tienen que disculpar, pero me gusta poco anticipar cosas que no están trabajadas ni decididas y, por tanto, en cuanto tengamos todo esto trabajado y decidido, me hago cargo que tiene mucha trascendencia para el conjunto de la ciudadanía. En cuanto lo tengamos trabajado y decidido y acordado en el Comité de Desescalada, pues lo daremos a conocer a la máxima brevedad. Las actividades deportivas tienen que ser actividades deportivas individuales, que se puedan ejercer en el mismo municipio. No podemos trasladarnos a otros municipios a hacer surf. Tienen que ser actividades deportivas individuales, insisto, que se puedan realizar en el mismo municipio. Y los paseos se pueden realizar en las franjas horarias que he dicho, personas mayores de 14 años con un conviviente. Pregunta ahora el diario francés L'Echo. Hola, buenos días. Soy Cécile Thibault del diario Les Echos. Quería saber exactamente cuáles son los criterios para el calendario de apertura de los comercios. Y especialmente quería saber por qué las grandes superficies van a poder abrir en fase 2 o 3, cuando justamente yo creo que han enseñado esas últimas semanas que estaban preparadas. ¿Se cortó? Pero ha quedado inconclusa la pregunta. Si podemos recuperar la pregunta del ECO, lo hacemos, ministro. Y entonces, en todo caso, pasamos ahora al siguiente medio que estaba preparado y que sería El Economista. Adelante, El Economista. Hola, buenas tardes, ministro. Soy Francisco Sánchez, del Economista. Me gustaría, si puede repetir, cuántas personas van a salir a pasear y si va a haber límite de tiempo, tanto para hacer deporte como en los paseos. También me gustaría preguntarle si en el plan de transición se van a tener en cuenta aplicaciones para móviles a la hora de gestionar la epidemia. La Comisión ha explicado que solamente se tendrá en cuenta si aportan valor añadido y me gustaría preguntarle a qué se refería. ¿Se descarta, por tanto, un modelo como el de Corea o China? España no tiene capacidad para gestionar de esta manera la epidemia. Y también me gustaría trasladarle, Sanidad no está recomendando a las empresas realizar los test, pero algunas ya lo están realizando. Y no termino de ver la problemática para hacerlo ante un escenario para intentar volver a la normalidad. Si supone un gran problema, ¿quién debe regularlo o prohibir estos tipos de test? ¿El gobierno? ¿Las comunidades autónomas? Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco, por tus 3 preguntas. Los paseos y la actividad física se pueden realizar entre las 6 y las 10 y las 8 y las 11 de la noche. Se puede realizar un paseo al día con un conviviente a 1 kilómetro del domicilio y la actividad física en el propio municipio. Vamos a la mayor brevedad. Yo creo que mañana mismo vamos a sacar una guía con todas las preguntas y respuestas posibles al respecto para que todos los ciudadanos, de una forma muy didáctica, puedan tener a disposición toda la información. Insisto, no quiero que, en fin, me parece que es relevante. Municipios de menos de 5.000 habitantes no hay franjas. En estos municipios entendemos que no hay un riesgo de aglomeraciones por las propias características y el número de habitantes que albergan esos municipios y, por tanto, en esos municipios, en España, digamos, más rural, no hay franjas horarias. Ahí, entre las 6 de la mañana y las 11 de la noche, digamos, siempre respetando, naturalmente, evitar aglomeraciones y respetando la distancia interpersonal, se puede salir a hacer estas actividades permitidas de alivio, niños, actividad física, paseo de adultos y huertos, a cualquier hora. Respecto a la transición y al uso de aplicaciones, hay multitud de aplicaciones al respecto. Yo lo que he dicho en la comisión y lo que reitero aquí es que estamos haciendo un esfuerzo juntamente con la tercera de Economía y Inteligencia Artificial de conocimiento y seguimiento de todas las aplicaciones disponibles para ayudarnos en el combate contra el COVID. Lo único que he dicho es una cosa de sentido común, las vamos a usar si nos aportan un valor añadido. Utilizar una aplicación porque la utilizan otros países o utilizarla por utilizarla, pues no. La utilizaremos en aquella medida en que encaje con nuestra estrategia, que está diseñada en el plan de transición. Hemos especificado muy claramente qué buscamos en cuanto a detección precoz de casos, a seguimiento de contactos de ellos, en la medida
en que estas aplicaciones faciliten el trabajo, ayuden a lograr estos objetivos, ningún inconveniente en usarlas. De hecho, ya hay muchas comunidades autónomas, el propio Gobierno ha sacado algunas aplicaciones que están sirviendo bien como vehículo de información, bien como vehículo de detección de casos probables. Por tanto, en la medida en que ayuden, pues lo haremos siempre respetando al máximo los derechos y las libertades de los ciudadanos. Y respecto a los test, yo quiero recordar, y agradezco su pregunta, Francisco, que hay una orden vigente del Ministerio de Sanidad que además hicimos después de comentarla con las comunidades autónomas y a petición de algunas comunidades autónomas, que indica que en España hay una única estrategia de testeo, equitativa, que no distingue entre si uno puede pagarse el test o no se lo puede pagar, o si uno trabaja en una determinada organización empresarial o no trabaja en una organización empresarial. Es una única estrategia de testeo dirigida por las autoridades sanitarias, en este caso por los responsables máximos de cada comunidad autónoma, conforme a unos protocolos que están también en permanente revisión, que indican a qué personas hay que realizar test de diagnóstico. Son las personas con sintomatología grave, leve o grupos de riesgo que indican esto, y estos son los criterios con los cuales hay que administrar los test. Y yo también quiero resaltar que ha habido, en este caso, profesionales, deportistas profesionales, que cuando se les ha ofrecido han dicho muy claramente, oiga, los test se tienen que hacer a quien dictaminen las autoridades sanitarias. Y siempre los test se tienen que hacer bajo prescripción médica y comunicando el resultado de los mismos a las autoridades sanitarias. Entonces, esta orden establece que aquellas organizaciones que dispongan de cualquier tipo de test de diagnóstico, bien sean PCRs, bien sean test de diagnóstico rápido, lo tienen que poner, si no lo han hecho ya, deberían de hacerlo inmediatamente, lo tienen que poner en conocimiento de la autoridad máxima de su comunidad autónoma y atenerse a las indicaciones que esta autoridad les dé en materia de testeo. Vamos ahora a La Buena Onda Radio, creo que es quien está preparado. Adelante. Sí, hola, buenas tardes, ministro. Soy Manuel Méndez de La Buena Onda Radio. Antes que nada, me gustaría saber si ya tiene los datos de una pregunta que le realicé el viernes 24 de abril, que iba referente al personal de limpieza de los centros sanitarios, si tiene contabilizados los contagios de los mismos y cuántos tenía contabilizados. En relación a unas nuevas preguntas sería, sabemos que hay una gran parte de la población española que tiene problemas económicos y muchos se encuentran en paro. ¿El gobierno tiene contemplado apoyarlos para que se realicen la prueba contra el COVID en caso de presentar síntomas? Lo pregunto porque la prueba es de alto costo y no cualquiera puede hacerse. Amén de esto, personas en situación de calle que hayan padecido la enfermedad se han contabilizado también dentro de los reportes que se dan a conocer sobre las cifras de enfermos. Y ya para finalizar mi intervención, me reitero el reconocimiento a título personal y a nombre de la sociedad de los esfuerzos que están realizando cada uno de ustedes desde el Gobierno y a cada sanitario que están realizando para salvaguardar la vida de cada uno de los españoles. Muchas gracias. Muchas gracias por tus preguntas. No dispongo de la información por la que me preguntaste, por la que me preguntó el 24 de abril del personal de limpieza afectado. No es fácil obtener esta información. La verdad es que la recolección de los datos que nos proporcionan las comunidades autónomas, bueno, pues es un evento complejo y estamos en esta fase de recabar información de datos distinta y no dispongo de esta información para serte completamente honesto. Efectivamente, hay muchas personas que están pasando por una situación complicada en términos económicos. El Gobierno ha hecho un esfuerzo ingente de desplegar un escudo social. Los test de diagnóstico COVID-19 son test gratuitos. Y yo he leído, como usted, que si hay laboratorios, los test se hacen de forma gratuita en el Sistema Nacional de Salud, como no puede ser de otra manera, y así va a seguir siendo. Por eso insistimos que tiene que haber un único sistema de testeo de diagnóstico para aquellas personas que reúnen las condiciones para que se les administre este test y puedan ser diagnosticadas
y, en caso de que den positivo, hacerse un seguimiento de la evolución de la enfermedad en ellos. Por tanto, insisto en esta idea. Todas las personas, con independencia de si están en centros de salud, en un hospital o en su domicilio, que tengan sintomatología compatible con el COVID, es decir, fiebre, tos, cansancio, algún tipo de afectación respiratoria, deben de ponerlo rápidamente en conocimiento de las autoridades sanitarias y se les administra a la mayor brevedad posible el test de diagnóstico para conocer si efectivamente están o no están afectadas de coronavirus. Y respecto a sus últimas palabras de reconocimiento, pues yo la verdad que se las agradezco de corazón, pero me va a permitir, ya lo hice la otra vez, que las traslade o las haga extensivas al conjunto del personal sanitario, al conjunto de los profesionales sanitarios de todo nuestro país, todo el personal que está trabajando en los sistemas, en los establecimientos sanitarios, por el enorme esfuerzo que han hecho, y también al conjunto de la ciudadanía española por su ejemplar comportamiento en estos días. Esto es una tarea colectiva. Una tarea colectiva de todas y de todos, con un único adversario, que es el COVID-19, y de momento las cosas, trabajando así, no nos van mal, aunque no hemos de bajar la guardia. Se cortó la comunicación, ministro, con L'Echo francés, y creo que podemos recuperarla, aunque simplemente a través de audio, pero vamos adelante. Sí, hola, buenos días. No, era solamente, no sé si exactamente no se cortó mi comunicación, pero bueno, era para saber exactamente por qué las grandes superficies no podían abrir cuando ya habían enseñado que eran capaces, tenían que esperar para abrir, cuando habían demostrado que estaban capaces de organizar los flujos y las distancias entre las personas sin problema, ¿no? Quería saber qué contacto tenéis vosotros para establecer el plan con las asociaciones profesionales de gremios distintos, que sea hostelería o comercios, porque todo el mundo está descontento, parece, del sistema, que parece un no sistema. Muchas gracias, Cecil, por tu pregunta. Yo personalmente no he tenido contacto con la Asociación de Grandes Superficies, pero me consta que colegas del Gobierno han tenido contacto no con sino con muchos representantes de los distintos sectores económicos de nuestro país. Se ha hecho un trabajo, la verdad es que muy importante, sostenido en el tiempo, de más de 3 semanas, que ha coordinado la vicepresidenta cuarta de Transición Ecológica y Reto Demográfico, y que ha dado como resultado el plan que hemos dado a conocer. Es un plan que fija un horizonte y es un plan, como hemos dicho, asimétrico, es un plan dinámico, es un plan flexible y es un plan gradual. No podemos, lamentablemente, poner todo en funcionamiento el mismo día. Hay que hacerlo gradualmente. El plan prevé 4 fases, 3 de ellas una duración de 14 días, para asegurarnos que la evolución de la epidemia, cuando se activa esta fase, conocemos que no perjudica o que no genera un nuevo brote, y el Gobierno ha tenido que hacer un ejercicio en la presentación de este plan de ordenar este gradualismo de la forma que ha parecido más lógica. Yo entiendo todas las opiniones que hay, son todas las que llegan al Gobierno, van a ser escuchadas y valoradas. El plan permite elementos de flexibilidad, en el sentido de que si también en algún momento se observa que se puede o que hay que variar alguna de las previsiones de cada una de las fases, se puede hacer, aunque, insisto, tiene que ser un proceso gradual y ordenado, y ahí yo apelo a la colaboración de toda la ciudadanía y de todos los sectores y las organizaciones empresariales y los trabajadores para hacer esto de la forma más ordenada posible, de la forma más correcta posible. Nos consta el enorme esfuerzo que han hecho muchos sectores económicos, muchas empresas, para anticipar ya cómo tendrán que organizar sus labores, en fin, la organización de sus actividades profesionales de forma que se puedan cumplir las prioridades que el Gobierno ha ido señalando, de distancia interpersonal, de higiene, en espacios comunes de las distintas espacios de trabajo, de lavado frecuente de manos. Esto es muy importante que se haga, incluso permitir de forma muy relevante el teletrabajo, la flexibilización de turnos para que la gente pueda incorporarse de una forma escalonada. Todo esto es la nueva normalidad, con la que tendremos que convivir hasta que no haya o una terapia o una vacuna. Entonces, está haciendo, yo lo quiero agradecer, y insisto en que tiene que ser un proceso gradual. No debemos de perderle el respeto, quiero insistir en ello, al virus, y debemos de actuar, al menos el Gobierno
lo hará así, es lo que les tenemos que insistir y que comunicar, lo hará siempre con mucha prudencia y con mucha cautela. Ministro, de esta manera habríamos llegado al final de la ronda de primeras preguntas, pero si me permite, hay varias que necesitan aclaración. Nos están pidiendo los compañeros si podemos dar de nuevo algún paso para formularlo, porque en la rueda de prensa se ha preguntado, aparte de la orden que va usted a firmar, sobre cuestiones relativas al estado de alarma, a las ayudas, a los test, de manera concreta, práctica, sobre la orden y los horarios. Hay compañeros que necesitan alguna precisión sobre cuestiones que invitamos, por ejemplo, a Televisión Española, que ha sido la primera que ha preguntado, casi Alba, como un tren de escoba, si puede recoger algunas de esas preguntas y formulárselas al ministro para buscar esa aclaración. Sí, la duda que tenemos es muy concreta, es si hay límite de tiempo, de duración dentro de las franjas horarias. ¿Hay algún límite de tiempo para hacer deporte y hay algún límite de tiempo para pasear? Igual que con los niños es 1 hora, a ver si hay algún límite de tiempo o dentro de la franja puede ser el tiempo que se quiera. No, he indicado ya que sacaremos una guía que precisará todo esto. El límite es el espacio para hacer la actividad física, es el espacio del propio municipio, y para el paseo es la distancia de 1 kilómetro desde el domicilio de donde se resida. A la espera, por tanto, de esa guía que publicará próximamente la Secretaría de Estado de Comunicación, pedimos para finalizar la rueda de prensa, ministro, si es tan amable, que volvamos a recordar de manera esencial, concreta, las franjas horarias para el próximo sábado, también los colectivos, las personas a las que afecta cada una de esas franjas. Bueno, pues con mucho gusto. Las franjas son las siguientes. Para municipios de más de 5.000 habitantes, de 6 a 10 de la mañana y de 8 a 11 de la noche, se pueden realizar actividad física individual sin contacto con terceras personas y en el propio término municipal, y paseos personas de más de 14 años a 1 kilómetro de distancia del propio municipio. Se puede realizar de 10 a 12 y de 7 a 8. Aquellas personas que tienen algún tipo de dependencia o personas mayores de 70 años pueden realizar también paseos en esta franja horaria. Y los niños menores de 14 años pueden realizar sus paseos en los términos que ya se dieron a conocer entre las 12 horas y las 7 horas de la tarde. En municipios de menos de 5.000 habitantes no aplican estas restricciones o estas franjas horarias, sino que se puede realizar cualquiera de estas actividades entre las 6 de la mañana y las 11 de la noche. Les quiero recordar, como ya he insistido en varias ocasiones, que habrá mañana una guía disponible para que todos ustedes puedan consultar esto con todo detalle. Muchas gracias, ministro de Sanidad, Salvador Illa, y gracias a los medios participantes. Buenas tardes.